Territorio de Arizona, 1888. Una nube de polvo se acercaba lentamente desde el horizonte oriental, atrapando la luz del sol de la tarde en una bruma dorada. Elias Hart entrecerró los ojos contra el resplandor, levantando una mano curtida para hacer sombra mientras observaba al jinete solitario que cabalgaba hacia su rancho. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Detrás de él, la casa de 2 pisos recién construida se alzaba como prueba de su esfuerzo. Un edificio de tablas blancas que relucía frente al desierto rojo y las montañas lejanas. ¿Papá? ¿Quién es?, preguntó Willa Hart, saliendo al porche mientras se secaba las manos en el delantal. A sus 22 años, poseía una fortaleza serena que igualaba la de su padre, aunque su rostro conservaba la delicadeza de su difunta madre. No lo sé con certeza, respondió Elías, su voz áspera por los años de gritar órdenes al viento de las llanuras. Pero no se mueve como un vagabundo, va firme. A medida que el jinete se acercaba, el cuerpo de Elías se tensó. Iba montado sobre un caballo pinto que avanzaba con gracia pese al calor sofocante. Su largo cabello negro iba recogido con una tira de cuero, y su piel cobriza lo marcaba claramente como un nativo. «Un apache», murmuró Elias, dejando que su mano se acercara instintivamente al rifle que nunca estaba muy lejos, incluso ahora, cuando se suponía que los tratados de paz habían puesto fin a los peores días. El forastero se detuvo a una distancia prudente de la casa. Desde cerca, su rostro se reveló firme y atractivo, con una mirada sabia que desmentía su aparente juventud. Elias le calculó unos 30 años. «Me llamo Kyle Redhawk», dijo en un inglés perfecto, sin acento. «Vengo buscando trabajo». Elías frunció el ceño. «¿Trabajo?» «Domar caballos». «¿Cuántos?» «10. También sé cercar». Cada frase la soltaba con una seguridad callada. «Trabajé 2 temporadas para John Mackenzie en el rancho de Crescent Valley y 1 año con los Henderson, cerca de Tucson». Desde el porche, Willa lo observaba sin poder apartar la vista. A diferencia de la mayoría de los colonos que habían crecido temiendo a los apaches, ella había sido educada en Boston hasta que la muerte de su madre la trajo de regreso a estas tierras 3 años atrás. Su mente estaba menos teñida de prejuicios, aunque las historias de ataques y violencia habían llegado incluso a sus oídos protegidos. La desconfianza de Elías se notaba en su expresión. ¿Y por qué Mackenzie contrataría a un apache? «Porque nadie más pudo domar su garañón», respondió Kyle con serenidad. Metió la mano en una pequeña bolsa de cuero colgada a la cintura y sacó un papel doblado, que extendió hacia Elías. Sus palabras, no las mías. Elías dudó un momento antes de tomar la carta. Al abrirla y leerla, su ceño de recelo se transformó en sorpresa. «Aquí dice que tienes un don con los animales». «Algo que nunca había visto», agregó, alzando la vista. «También que salvaste su ganado durante la sequía del año pasado». Kyle no respondió ni negó nada. Solo esperó, con la paciencia de alguien que está acostumbrado a ser juzgado. Elias Hart no era un tonto. La buena ayuda escaseaba en el territorio. Muchos hombres preferían seguir la fiebre del oro o la plata. Su rancho crecía más rápido de lo que 3 manos podían sostener. «Te daré 1 semana de prueba», dijo por fin. «Dormirás con los otros. Al primer problema, te vas». «Justo», asintió Kyle. Willa lo vio marcharse con su padre hacia el galpón donde dormían los trabajadores. Una chispa de curiosidad se encendió en ella, una que no sentía desde que volvió del este. Había algo en la postura del apache, en su andar firme pero sin arrogancia, que hablaba de dignidad. Una dignidad que no se rompía, ni siquiera en medio del desprecio que seguramente enfrentaba donde quiera que fuera. Esa noche, durante la cena, los otros trabajadores comieron rápido y en silencio, lanzando miradas cautelosas hacia el galpón, donde el apache cenaba solo. ¿Está seguro de esto, señor Hart?, preguntó Rafe Holloway, el más veterano de todos,
que había estado en el rancho desde antes que Willa naciera. Los apaches no son como otros indios. Tiene recomendaciones, lo interrumpió Elías. Y necesitamos ayuda con los nuevos caballos que llegan la próxima semana. Eso es todo. Willa no dijo nada, pero sus pensamientos volvían al forastero callado y a la vida que lo habría llevado hasta su puerta, buscando trabajo entre quienes le arrebataron la tierra a su gente. ¿Qué tipo de necesidad empuja a un hombre a eso? ¿Qué clase de valentía lo sostiene? El amanecer pintó el rancho con cintas de escarlata y oro. Willa se levantó temprano, como era su costumbre, para ayudar a preparar el desayuno. Desde la ventana de la cocina, divisó una figura moviéndose en el corral donde tenían al caballo más rebelde. Un hermoso garañón negro que había derribado a todo aquel que intentara montarlo. Salió al porche con una taza de café entre las manos y lo vio. Allí, en el centro del corral, estaba Kyle Redhawk. El caballo lo rodeaba al trote, sin cuerda ni brida que lo contuviera, y sin embargo, algo invisible los unía. Los labios de Kyle se movían, aunque desde la distancia ella no podía oír lo que decía. Sus manos permanecían quietas, abiertas a los lados. El garañón bufó, sacudió la cabeza y, poco a poco, fue bajando la velocidad, hasta que, como si respondieran a un lenguaje oculto, se acercó y permitió que Kyle le apoyara la mano en el hocico. «Santo cielo», susurró Willa. Nunca había visto algo así. «Ese caballo casi mata a Rafe el mes pasado», dijo una voz detrás de ella. Era Elías, que también había madrugado y observaba la escena con asombro total. Y durante los días que siguieron, la escena se repitió. Kyle trabajaba de sol a sol, aceptando las tareas más duras sin quejarse. Los animales lo seguían como si hablaran su idioma secreto. Incluso los perros del rancho, que normalmente ladraban a los desconocidos, lo seguían con adoración. Kyle Redhawk trabajaba desde que salía el sol hasta bien entrada la noche, enfrentando las tareas más duras sin soltar una sola queja. Los animales parecían entenderlo como si compartieran un idioma secreto que no se enseñaba en las escuelas ni en las iglesias. Incluso los perros del rancho, siempre recelosos con los forasteros, lo seguían con devoción, como si lo hubieran aceptado como parte de su manada. Los otros peones mantenían la distancia al principio. Comían separados y solo le dirigían la palabra cuando era estrictamente necesario. Pero conforme los días se convirtieron en semanas, incluso los más escépticos no podían negar el valor que Kyle aportaba al rancho. Willa Hart se descubría a sí misma inventando excusas para acercarse. Llevaba agua a los hombres que trabajaban en el campo, revisaba el crecimiento de los potros recién nacidos, o recolectaba huevos cerca de donde Kyle reparaba las cercas. Cada encuentro avivaba más su interés por aquel hombre de fuerza silenciosa. Una tarde, cuando el cielo del oeste ardía en tonos anaranjados y rojos, Willa lo encontró sentado solo en un tronco caído, junto al arroyo que bordeaba la línea este de la propiedad. Tenía un trozo de madera entre las manos y su navaja se deslizaba con una precisión serena, como todo lo que él hacía. Willa dudó. Sabía que no era correcto, que una mujer soltera no debía buscar la compañía de un hombre, y menos de uno cuya cultura era tan distinta a la suya. Pero algo en la soledad de Kyle la llamaba. «¿Puedo acompañarte?», preguntó, dando un paso al frente. Kyle alzó la mirada. Por un instante, el asombro cruzó sus rasgos normalmente imperturbables. Luego asintió con un leve movimiento de cabeza, y se hizo a un lado en el tronco para dejarle espacio. Willa se sentó, alisando su falda con delicadeza. Compartieron el silencio durante unos minutos, contemplando cómo se desvanecía la última luz del día, y surgían las primeras estrellas en el cielo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó ella finalmente, señalando la talla de madera. Kyle la levantó. Era la figura emergente de un caballo. Sus líneas capturaban el alma misma del movimiento y la fuerza. «Es hermoso», dijo Willa con sinceridad. «La belleza está en todas partes», respondió él,
con su voz profunda acariciando el murmullo de los insectos nocturnos. La mayoría ya no la ve. Yo sí la veo, replicó Willa, mirándolo a los ojos antes de desviar la mirada. Extrañé estas tierras con el alma mientras estuve en la escuela. Ese vacío que no está vacío, ese silencio lleno de voces. Si uno sabe escuchar. Kyle la observó con renovado interés. Tú entiendes lo que muchos de los tuyos nunca aprenden. Mi madre me enseñó a ver más allá de lo evidente, explicó Willa. Antes de morir, me llevaba a cabalgar al amanecer solo para ver cómo la luz cambiaba sobre las montañas. Volvieron al silencio. Pero esta vez era uno cómodo, como el de dos almas que se reconocen pese a vivir mundos distintos. ¿Por qué viniste aquí?, preguntó ella por fin. A trabajar entre quienes no supo cómo completar la frase, cómo nombrar el pasado cruel que su gente había infligido a la suya. Entre quienes nos quitaron nuestras tierras, completó Kyle sin rencor. El mundo cambia, Willa Hart. Mi pueblo puede cambiar con él. O desaparecer. Yo elijo avanzar, aunque signifique trabajar para tu padre. Mi padre es un hombre justo, dijo ella. Juzga por los actos, no por el linaje. Eso no es común, añadió Kyle, volviendo a tallar con precisión. Un grito llegó desde la casa. Era Elias Hart, llamando a su hija. El momento se rompió. ¿Debo irme?, dijo Willa, poniéndose de pie con desgana. Gracias por compartir este rato conmigo. Kyle asintió. Sus ojos se mantuvieron fijos en los de ella por un instante más largo de lo que dictaban las buenas costumbres. Cuando ella ya se daba la vuelta, lo oyó hablar de nuevo. La talla es para ti, dijo, extendiéndole el caballo de madera casi terminado. Para alguien que sabe ver la belleza. Willa titubeó. Sabía que no debía aceptarlo. Ese tipo de gestos creaban lazos que no se debían formar. Pero su mano se adelantó sola, rozando los dedos de Kyle al tomar el regalo. Gracias, susurró, y regresó apurada hacia la casa, el caballito de madera apretado contra el pecho como un secreto que ardía. El verano se dio paso al otoño, trayendo noches más frescas, y la promesa de un invierno próximo. El rancho prosperaba bajo la mano firme de Elias Hart, pero era Kyle Redhawk quien aportaba un valor inesperado. Los nuevos caballos eran domados y entrenados en la mitad del tiempo previsto. El ganado engordaba en pastos que solo Kyle había señalado como útiles, donde otros solo veían sequía. Willa se sentía cada vez más atraída por la sabiduría callada del apache. Buscaba pretextos para conversar con él, siempre con recato, siempre a la vista de otros. Pero poco a poco aquellas charlas se volvían más personales. La confianza crecía entre ambos. Ella supo que Kyle era hijo de un jefe tribal, que había sido educado por misioneros antes de volver con su gente, que hablaba 3 idiomas con fluidez y leía las estrellas con la misma facilidad con la que ella leía un libro, que había perdido a su esposa Nika Leaf Shadow y a su pequeño hijo Orin Snowbud por la viruela 5 años atrás, una tragedia que lo empujó a buscar un camino lejos de las reservas. A su vez, Willa le habló de su madre, de los años en Boston, de su amor por esta tierra salvaje que muchos del este despreciaban como bárbara. Kyle escuchaba con una atención profunda, como si cada palabra dicha por ella tuviera peso y valor. Elias Hart, desde su lugar, observaba esa cercanía en silencio. Entendía la soledad de su hija desde su regreso del este, donde se había rodeado de mujeres educadas y de conversación refinada. En estas tierras, las opciones eran escasas. No podía negar que el carácter de Kyle era intachable. Su ética de trabajo, impecable. Su integridad, incuestionable. Pero Elías también sabía lo que el mundo esperaba, y lo que no perdonaba. Aunque vivían bajo el mismo cielo, un apache y una mujer blanca jamás serían aceptados como esposos, no por las normas no escritas de una comunidad que miraba con recelo todo lo que se salía del molde.
Elias Hart lo sabía muy bien, y lo repetía para sí mismo mientras compartía con su hija el último mate de la tarde en el porche. «Willa», dijo, rompiendo el silencio del anochecer, «he estado pensando, quizás sería buen momento para ir a Tucson». «¿Tucson?». Ella levantó la vista de su bordado, la aguja detenida en el aire. «¿Por qué ahora? Aún queda tanto por hacer antes del invierno». «Los Preston nos han invitado a que te quedes con ellos durante la cosecha», explicó Elias, aclarando la garganta. «Su hijo Thomas ha regresado de la Facultad de Leyes. Se ha unido al bufete de su padre, un joven educado, con futuro». Los ojos de Willa se entrecerraron con suspicacia. «Entonces esto no es por la cosecha. Es por encontrarme un marido. Es por tu porvenir», replicó él con voz suave. «Eres una muchacha culta, inteligente. Mereces una vida que esté a tu altura». «¿Y si ya tengo la vida que quiero aquí?», murmuró ella, dejando a un lado su labor. Elías suspiró, mirándola con gravedad. «He visto cómo lo miras». El rubor le subió a las mejillas, pero no desvió la mirada. «No sé de qué hablas». «Kyle Red Hawk», murmuró él. «Es buen trabajador, no lo niego. Pero hay límites en este mundo que no se pueden cruzar sin pagar el precio». Las manos de Willa temblaron ligeramente mientras retomaba su costura. «Solo somos amigos. Me enseñas sobre la tierra, las plantas, los animales, cosas que jamás aprendí en Boston». «Que siga siendo así», dijo Elias, su tono ahora más cálido. «No por mí, sino por ti. Este territorio aún no está listo». Dejó la frase inconclusa. Lo innombrable colgaba en el aire. Willa guardó silencio. Su mente ya no estaba en las puntadas, sino en la mirada de Kyle, en la calidez de su voz al mostrarle cómo identificar raíces curativas, en la firmeza delicada de sus manos cuando le enseñó a acercarse a un potrillo nervioso. «Solo amistad», se repitió, pero su corazón sabía la verdad. Al día siguiente, nubes oscuras anunciaban la primera gran tormenta de la temporada. Los peones del rancho se apuraban con los trabajos al aire libre. Willa, regresando con la canasta de huevos, vio a Kyle guiando al potro negro, que por fin parecía dócil, hacia el granero. Un trueno retumbó y el animal se encabritó con miedo. Kyle no soltó la soga, hablándole en voz baja al caballo, tratando de calmarlo. Desde el otro lado se acercaba Caleb Hurst, uno de los nuevos, con una silla de montar en brazos. El olor a cuero hizo que el potro retrocediera en pánico. Kyle alzó la mano, señalándole a Caleb que se detuviera. «Déjalo, está asustado», le advirtió. «Puedo ayudarte a meterlo», insistió Caleb, acercándose. «No, dale espacio», ordenó Kyle con voz firme. Pero como muchos jóvenes, Caleb confundía la precaución con debilidad. Dio un paso más, y el potro reaccionó. Se alzó sobre sus patas traseras, lanzando las delanteras al aire. Willa gritó cuando vio a Caleb caer bajo los cascos. Sin pensarlo, Kyle se interpuso entre el caballo y el joven caído, usando su propio cuerpo como escudo sin soltar la cuerda. Uno de los cascos golpeó su hombro con violencia. Se tambaleó, pero no cayó. Le hablaba al animal en una mezcla de inglés y apache, voz serena pese al dolor evidente. Poco a poco, contra todo pronóstico, el caballo se calmó. Cuando Elías y los demás llegaron al alboroto, Kyle ya sostenía firme la soga y ayudaba a Caleb a ponerse de pie. ¿Estás herido?, preguntó Elías con el ceño fruncido. No, señor, respondió Caleb, sacudiendo el polvo. Si no fuera por él. Miró a Kyle con respeto nuevo. ¿Y tú? Elías se volvió hacia Kyle, notando cómo apretaba el brazo contra el costado. No es nada, respondió él, aunque sus ojos delataban lo contrario. Willa, ordenó Elías, llévalo a la casa y revísale el hombro. Rafe, agregó, lleva al caballo y luego ayuda a Caleb con lo que quede. Willa guió a Kyle a la cocina. Sabía que no era lo correcto traerlo al espacio familiar, pero su padre lo había ordenado. Lo hizo sentar junto a la mesa. Necesito ver tu hombro, dijo,
con voz profesional, buscando vendas y la botella de aguardiente para desinfectar. Él no respondió de inmediato. Cuando alzó la vista, la observaba con algo que no supo interpretar. «Kyle, por favor». Con lentitud, él desabotonó su camisa de trabajo, apretando los dientes al mover el brazo herido. Willa contuvo el aliento, no por pudor, sino por las cicatrices que cruzaban su torso bronceado. Algunas eran marcas de batalla, otras, símbolos rituales. La nueva herida ya se amorataba, con la piel abierta donde el casco impactó. «Esto dolerá», avisó ella, empapando un paño en alcohol. Kyle no hizo ni un gesto. Mientras ella limpiaba la herida, él no apartó los ojos de su rostro. La intimidad del momento. Sus manos sobre la piel desnuda de él. El silencio en la cocina solo interrumpido por el retumbar lejano de los truenos. Creaba una tensión que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Willa Hart en voz baja, mientras comenzaba a vendar el hombro de Kyle Redhawk con tiras de lino limpio. «Te pusiste en peligro por Caleb. Él ha sido frío contigo desde que llegó». «El valor de un hombre no se mide por cómo trata a sus amigos», respondió Kyle, «sino por cómo trata a quienes no le han mostrado bondad». Las manos de Willa se detuvieron sobre su hombro. «¿Eso es un dicho apache?». Una sonrisa escasa asomó en los labios de él. «No. Es mío». Sus miradas se cruzaron y se mantuvieron fijas. El aire entre ellos se llenó de sentimientos no dichos. Willa se volvió consciente de sus manos contra la piel de él, del ritmo constante de su respiración, de lo cerca que estaban en aquella cocina vacía. «Kyle», susurró ella, sin saber con certeza qué pretendía decir. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Elias Hart entró, seguido por Rafe Holloway. Ambos se detuvieron en seco al ver la escena. Willa de pie, demasiado cerca del apache semidesnudo, sus manos aún sobre su hombro vendado. «Ya terminé», dijo ella rápidamente, alejándose y recogiendo los frascos. «La herida no es profunda, pero el hematoma será fuerte». El rostro de Elías se mantuvo neutral, aunque sus ojos se entrecerraron ligeramente. «Gracias, Willa». «Kyle, estás exento de trabajos pesados hasta que ese hombro sane. Puedes ayudar con las cuentas y el inventario. Eso es cosa de mujeres», protestó Rafe con dureza, su mirada pasando de Kyle a Willa. «Es trabajo que debe hacerse», respondió Elías con firmeza. «Y la educación de Kyle lo hace más apto para los números que la mayoría de ustedes». Se volvió hacia su hija. «Mañana le mostrarás los libros de cuentas». Esa noche, Willa permaneció despierta escuchando la lluvia golpear con fuerza el tejado, sus pensamientos revueltos, el recuerdo de la piel de Kyle bajo sus dedos, la profundidad de sus ojos oscuros al mirarla, la extraña sensación de que todo encajaba al estar cerca de él. Aquello la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. No era ingenua. Sabía perfectamente lo que su padre le había querido decir aquella tarde en el porche. Una mujer blanca y decente no debía enamorarse de un apache, por muy especial que él fuera. Ese tipo de relaciones existían, sí, pero en la sombra, y siempre traían vergüenza a las mujeres. Pero algo dentro de ella se rebelaba contra esas reglas no escritas. Lo que sentía por Kyle iba más allá de una simple atracción física, aunque esa también existía. Lo reconocía como un alma afín, alguien que miraba el mundo con el mismo asombro, que valoraba el honor y la verdad por encima de todo. A medida que avanzaba el otoño, el hombro de Kyle sanó, pero Elías seguía haciéndolo trabajar junto a Willa en las cuentas y la correspondencia del rancho. No quedaba claro si era una prueba de su conducta, o simplemente el uso práctico de las habilidades del apache. Pero esa disposición generaba momentos diarios para conversar y fortalecer el lazo entre ambos. Descubrieron pasiones compartidas: la literatura, la naturaleza, las preguntas sobre las estrellas y lo que podría haber más allá de ellas. Kyle le enseñó palabras en su lengua natal,
sonriendo cada vez que ella intentaba repetir los sonidos. Ella, a su vez, compartió con él los libros de poesía de su madre, observando cómo los leía con el alma en los ojos. Una tarde fresca de noviembre, con los libros de cuentas momentáneamente olvidados, Willa comenzó a contarle sobre los últimos días de su madre. Amaba esta tierra con todo su ser, dijo, mirando por la ventana del estudio hacia las montañas lejanas. Incluso cuando la enfermedad le quitaba las fuerzas, pedía que la llevaran al porche para ver el atardecer. Sus últimas palabras para mí fueron sobre encontrar belleza en los lugares más improbables. Se giró y encontró a Kyle observándola con una intensidad que le aceleró el corazón. Creo que ella lo habría entendido, añadió. ¿Entendido qué?, preguntó él en voz baja. Willa respiró hondo, tratando de reunir valor. Lo que empiezo a sentir por ti. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos, imposibles de retirar. Kyle permaneció inmóvil, pero sus ojos delataban el torbellino que se desató dentro de él. Willa, dijo al fin. Su nombre sonó como una plegaria. Lo que yo siento por ti. Se detuvo. Negó con la cabeza. No puede ser. Porque tú eres apache y yo soy blanca. La rebeldía en su voz la sorprendió incluso a ella misma. Porque no quiero causarte dolor, contestó él simplemente. Y amarme solo te traerá sufrimiento en este mundo. Y eso no debería ser decisión mía. Kyle se levantó de la silla y caminó hasta quedar frente a ella. Con infinita ternura, levantó la mano hasta su mejilla, sus dedos apenas rozándola. Era la primera vez que la tocaba fuera del contexto del trabajo, y el simple contacto le encendió una llama por dentro. Hay decisiones que traen consecuencias que ni siquiera imaginamos, susurró. El sonido de pasos en el pasillo los hizo separarse rápidamente. Cuando Elías entró al estudio, ya estaban sentados en lados opuestos del escritorio, los libros abiertos entre ellos. Pero algo había cambiado. Una línea había sido cruzada. Una verdad reconocida que jamás podría desdecirse. El invierno de 1878 cayó con una dureza inusual sobre el territorio de Arizona. La nieve cubría el paisaje árido con un manto blanco inmaculado, interrumpido solo por las siluetas oscuras de los edificios y cercas. El ganado se agrupaba en las hondonadas protegidas, sobreviviendo con el heno almacenado en previsión de tiempos así. A pesar del invierno implacable, el rancho de los Hart seguía prosperando. La previsión de Elías en sus preparativos, combinada con el conocimiento profundo de Kyle Redhawk sobre la supervivencia en tierras hostiles, protegieron al ganado cuando otros ranchos vecinos sufrían pérdidas. La convivencia forzada por los meses fríos, los días encerrados y las noches junto al fuego, generaron una rutina doméstica inesperada. Kyle, ya consolidado como el hombre de confianza de Elías, compartía las cenas con la familia en lugar de comer en la barraca con los demás peones. Su dignidad silenciosa y su inteligencia ganaron el respeto genuino de Elías, aunque no su bendición sobre los sentimientos que crecían entre Kyle y Willa. Esos sentimientos, que jamás volvieron a nombrarse tras aquella noche en el despacho, se manifestaban en 1000 formas pequeñas. El roce fugaz de sus dedos al pasar papeles, miradas cruzadas durante la cena, charlas que se alargaban después de que Elías se retirara. Siempre con cuidado, siempre correctos, conscientes del límite que no podían cruzar. Pero sus corazones ya habían tomado decisiones que la razón se negaba a aceptar. Cuando febrero se dio el paso a marzo, la nieve comenzó a derretirse, y con el deshielo llegaron visitantes, los primeros desde antes de Navidad. Vance Hollow y su padre Silas llegaron una tarde, en teoría para discutir asuntos con Elías, aunque la presencia de Mike Whitfield dejaba ver otros propósitos. Willa los recibió con cortesía, sintiendo con pesar la intención evidente de su padre. Vance era atractivo en el sentido clásico, con una educación legal que se notaba en su forma precisa de hablar. Mostró gran interés por Willa, halagando su apariencia y preguntando con detalle sobre su tiempo en Boston. Kyle,
presente en las reuniones por su rol en la administración del rancho, observaba con rostro imperturbable, sin revelar sus pensamientos. Solo Willa, que ya sabía leer sus gestos mínimos, notó la sombra de dolor en su mirada. Esa noche se organizó una pequeña velada. Mae tocó el piano en la sala mientras Vance conversaba con Willa sobre arte y literatura. Elías y Silas hablaban sobre política territorial y el futuro del Estado. Kyle permanecía callado, salvo cuando le dirigían la palabra. Su habitual serenidad adquiría ahora un matiz de distancia que solo Willa percibía. A medida que avanzaba la noche, Vance se tornó más atrevido, sentándose junto a Willa en el sofá y bajando la voz. «Debe ser muy solitario aquí para alguien como tú», dijo con tono compasivo. «Una mujer con tu refinamiento merece otra clase de sociedad». «Encuentro bastante con qué ocupar mi mente», respondió ella, mirando fugazmente a Kyle antes de volver a Vance. «Este territorio tiene su propio tipo de enseñanza». Él notó su mirada y frunció el ceño. «¿Sí? Supongo que convivir con elementos tan diversos puede ser interesante. Desde lo antropológico», murmuró con aire estudiado. Y entonces bajó aún más la voz. «Aunque debo decir, a mi padre le sorprendió bastante ver a un apache sentado en su mesa. ¿Eso es normal aquí?» El tono condescendiente encendió una chispa de rabia en el pecho de Willa. «El señor Kyle es el empleado y consejero más valioso de mi padre. Su inteligencia y carácter le han ganado el respeto de todos en esta casa». Vance alzó una ceja, sorprendido por su defensa. «Por supuesto», dijo con suavidad. «No quise ofender. Es solo que no es común, ni siquiera en estos tiempos de cambio». Antes de que Willa pudiera replicar, Elias se puso de pie. «Vance, tengo entendido que ahora juegas bien al ajedrez. ¿Qué tal una partida?» «Willa, ¿por qué no sigues conversando con Mae?» La noche concluyó con una invitación para que los Hart visitaran Tucson en primavera, y con sugerencias veladas de ambos padres sobre los beneficios de unir a familias prominentes en el territorio en desarrollo. Tras la partida de los invitados, Elías se quedó en la sala donde Willa apagaba las lámparas. «Vance parece muy interesado en ti», comentó. Willa continuó su tarea sin responder. «Será un buen partido para alguien», agregó él. «Educado, de buena familia y con un futuro prometedor». «Entonces espero que encuentre a esa persona», respondió Willa al fin, volviéndose hacia su padre. «Porque no seré yo». Elías suspiró, hondo. «Willa, entiendo que tal vez no despierte esas ideas románticas que las jóvenes suelen soñar, pero las consideraciones prácticas». «No se trata de romance contra razón», interrumpió ella, algo poco común que dejaba ver su agitación. «Se trata de respeto. ¿Oíste cómo habló de Kyle? Como si fuera una rareza de museo, no un hombre de valor. ¿Y eso es todo? Tu defensa del honor de Kyle». La voz de Elías era suave, pero inquisitiva. Willa bajó la mirada bajo la intensidad de su padre. «Lo quiero», confesó con voz apenas audible. «Más de lo que debería». Elías cruzó la sala, tomó sus manos con ternura. «Lo sé», dijo sin rodeos. «Lo he visto crecer entre ustedes, aunque deseaba que no fuera así». «¿Estás enojado?», preguntó ella, buscando respuestas en su rostro. «Estoy decepcionado y preocupado, mucho. Pero con enojo no», susurró Elias Hart, apretando las manos de su hija. «Tienes el corazón de tu madre, testarudo y sincero. Pero este mundo no es amable con quienes desafían sus normas, y mucho menos con mujeres que eligen a hombres como Kyle Redhawk, por más excepcional que él sea. ¿Entonces debería casarme con alguien como Vance Hollow?», le respondió Willa Hart, con el ceño fruncido. «Alguien que desprecia lo que no entiende, que valora el estatus más que el carácter. Deberías pensar en todo lo que implica una vida con Kyle», dijo Elías con seriedad. «Los amigos que podrías perder, las puertas que se cerrarían, los hijos que tal vez no pertenecerían por completo a ningún mundo». Soltó sus manos.
No te voy a obligar a elegir. Eres demasiado como tu madre para que eso funcione. Pero te pido que pienses más allá de hoy. Más allá de lo que ahora parece tan claro y poderoso. Willa asintió, sin poder contradecir lo que su padre decía, pero también incapaz de imaginar su corazón dirigiéndose hacia otro rumbo. A la mañana siguiente, el cielo amaneció claro y el clima, sorprendentemente cálido. Willa se levantó temprano. La charla con su padre le había dejado inquietud en el alma, y sabía que solo al aire libre podría encontrar paz. Ensilló a su yegua y cabalgó hacia el arroyo, ahora crecido con el deshielo. Lo encontró allí, como si sus pensamientos lo hubieran llamado. Kyle Redhawk estaba de pie junto al agua, observando la corriente con la quietud de un hombre en oración. «Kyle», murmuró ella, desmontando con suavidad y atando a su yegua a un árbol cercano. Él se giró, sin sorpresa en su rostro. «Sabía que vendrías», dijo con simpleza. «¿Cómo lo sabías?» «Porque tu corazón habla al mío». La sencillez de sus palabras tuvo más fuerza que cualquier poema. Willa se colocó a su lado, lo bastante cerca para sentir el calor de su cuerpo, pero sin tocarlo. Durante varios minutos observaron el agua en silencio, reuniendo el valor necesario para decir lo que llevaba tiempo guardado. «Vance Hollow va a pedir tu mano», dijo Kyle finalmente, con voz firme, aunque sus ojos reflejaban un dolor profundo. «Tu padre le dará su bendición». «Mi padre dará su bendición al hombre que yo elija», respondió Willa. «Y yo ya he hecho mi elección». Kyle la miró de frente, con una intensidad que parecía atravesar hasta su alma. «¿Sabes lo que estás diciendo? ¿Lo que implicaría?» «Sé que hay cosas que valen cualquier precio», afirmó ella, «y lo que siento por ti no es algo que pueda dejar de lado por comodidad o por normas sociales». «¿Y qué sientes?», preguntó él, casi en susurro, apenas audible por encima del rugido del agua. Willa dio un paso más, borrando por completo la distancia que habían mantenido durante tantos meses. «Te amo», dijo con voz firme, «con una certeza que nunca antes he sentido por nada en mi vida». Kyle cerró los ojos por un instante, como si sus palabras lo golpearan con fuerza. Al abrirlos, su mirada mezclaba alegría con tristeza, algo que apretó el pecho de Willa. «Y yo te amo», respondió él. «Desde el momento en que te sentaste junto a mí en aquel tronco caído y hablaste de ver la belleza que otros no notan». Su mano se alzó para rozar la mejilla de ella, con un contacto tan suave como una pluma. «Pero amar también es querer lo mejor para alguien, aunque eso no seas tú». «No digas eso», suplicó ella, cubriendo su mano con la suya, presionándola más contra su piel. «No me digas que amarte no es lo mejor para mí. Esa decisión no te corresponde». «No», admitió él, «pero sí me corresponde decidir si puedo soportar verte perderlo todo por mí». Antes de que pudiera responder, Kyle inclinó la cabeza y rozó sus labios con los de ella. Fue apenas un suspiro de contacto, pero encendió fuego en sus venas. Cuando él empezó a alejarse, las manos de Willa rodearon su cuello, atrayéndolo de nuevo. El segundo beso fue más profundo, como una cascada de sentimientos retenidos por años. Kyle rodeó su cintura con fuerza, estrechándola contra su pecho, como si pudiera fundirse con ella. Cuando al fin se separaron, sin aliento, Kyle apoyó su frente contra la de ella. «Esto lo cambia todo», murmuró. «Todo ya había cambiado», respondió ella. «Solo que ahora lo admitimos». El sonido de cascos aproximándose rompió el momento. Se apartaron rápidamente, mirando en dirección al ruido. 3 jinetes aparecieron. Rafe Holloway, acompañado de 2 hombres que Willa no reconocía. El rostro de Rafe se ensombreció de furia al verlos juntos. «Lo sabía», espetó. «Les dije a todos lo que estaba ocurriendo, pero nadie creyó que un apache se atreviera». Los desconocidos desmontaron con las manos cerca de sus revólveres. Uno llevaba una insignia de la ley de Copper Creek. Era un alguacil del territorio. «¿Es este el hombre?»,
preguntó el alguacil a Rafe. Es él, confirmó Rafe. Lo atrapé justo en el acto, tal como dije. La mano de Kyle se posó en el brazo de Willa, impidiéndole avanzar. El alguacil no la miró. Se dirigió directamente a él. Lo están buscando para interrogarlo por un asalto a una diligencia cerca de Tucson, el mes pasado. Los testigos describieron a un indio con sus características. «¡Eso es ridículo!», protestó Willa. «Kyle no ha salido del rancho en meses». «Con el debido respeto, señorita, necesita hacerse a un lado», dijo el alguacil. Su tono dejaba claro que no creía que lo que interrumpía fuera consensuado. «Este hombre viene con nosotros». La postura de Kyle Redhawk cambió sutilmente. Su cuerpo no mostraba resistencia, sino una aceptación tranquila. «Iré con ustedes», le dijo al subcomisario Jed Rourke, con voz serena. «Ha habido un malentendido». «Kyle, no», exclamó Willa Hart, pero él la detuvo con una mirada. «Dile a tu padre que he ido a aclarar un error», añadió Kyle, sus ojos transmitiendo un mensaje más profundo que ella no alcanzó a descifrar del todo. «Todo se resolverá». Mientras lo escoltaban, Willa se volvió furiosa hacia Rafe Holloway, su voz temblando de rabia. «Tú sabes que él es inocente. Sabes que ha estado aquí todo el tiempo». El rostro curtido de Rafe no mostró ni una pizca de remordimiento. «Lo que sé es que ningún apache va a manchar a una mujer blanca mientras yo siga respirando», escupió al suelo. «Tu padre me lo agradecerá algún día». Willa montó a toda prisa y galopó de vuelta al rancho. Entró corriendo justo cuando Elias Hart terminaba su desayuno. «¡Se han llevado a Kyle!», jadeó, soltando las palabras atropelladamente mientras le contaba lo ocurrido. El semblante de Elias se tornó grave al escucharla. «Los cargos de robo son graves», dijo cuando ella terminó. «Pero si ha estado aquí todo este tiempo, podemos dar testimonio». «¡Es mentira!», insistió Willa. «Rafe planeó todo esto porque…» Se detuvo, dudando. «¿Porque vio algo entre Kyle y yo? ¿Porque vio algo entre ustedes?», completó su padre con suavidad. Willa asintió, con lágrimas amenazando. «Papá, por favor, tienes que ayudarlo». Elías se levantó de la mesa y tomó su sombrero y su abrigo. «Iré al pueblo de inmediato. Si esto se trata de probar el paradero de Kyle, puedo confirmar que ha trabajado aquí sin interrupciones». Hizo una pausa, mirando con atención el rostro alterado de su hija. «Willa, necesito saber con exactitud qué fue lo que Rafe vio entre ustedes dos». Ella sostuvo la mirada de su padre, alzando un poco el mentón. «Nos vio besándonos», admitió con firmeza. «Acababa de pasar por primera vez cuando llegaron». Elias cerró los ojos un instante. «Eso lo complica. Rafe va a difundir rumores, y las acusaciones de impropiedad con una mujer blanca son más peligrosas para Kyle que cualquier cargo de robo». «Pero eso no es justo», protestó Willa. «¿Qué le importa a los demás a quién elijo amar?». «No se trata de justicia», dijo Elías con voz suave pero firme. «Se trata del mundo en el que vivimos. Haré lo que pueda por Kyle, porque es un hombre inocente y valioso. Pero, hija», le tomó las manos con ternura, «debes prepararte. ¿Prepararme para qué? Incluso si logro que lo liberen, no podrá volver aquí». Las palabras de su padre la golpearon como una piedra en el pecho. «Por mi culpa. Porque una vez que comienzan los rumores, nunca terminan del todo», respondió Elías. «Por su seguridad y también por tu reputación». Elías partió de inmediato hacia The Copper Creek Law, donde Kyle había sido llevado. Willa pasó el día sumida en la ansiedad, caminando de un lado a otro, intentando distraerse con tareas del hogar que no lograba terminar. La noche cayó sin noticias. Sentada junto a la ventana del salón, Willa observaba el camino, sobresaltándose ante cualquier sonido. Finalmente, escuchó cascos acercándose. Corrió hacia la puerta, pero no era su padre. Era Rafe desmontando de su caballo. «¿Dónde está mi padre?»,
exigió, firme en el umbral. Sigue en el pueblo, respondió él quitándose el sombrero. Me envió para decirte que regresará mañana. Los ojos del viejo ranchero brillaban con una mezcla de triunfo y algo parecido al remordimiento. El apache será juzgado. ¿Por qué cargos? La voz de Willa era tensa y contenida. La acusación de robo es falsa y puede demostrarse. Rafe desvió la mirada. Los cargos han cambiado. Ahora dicen, relaciones inapropiadas con una mujer blanca. Eso no es delito. Para un indio sí lo es, replicó sin dudar, especialmente un apache, con toda la sangre derramada entre ellos y los colonos. Se acercó un paso más. Señorita Willa, la conozco desde que era una niña. Hice esto por su propio bien. Eso es salvaje. No te atrevas a llamarlo así, lo interrumpió ella con una calma peligrosa. Kyle Red Hawk tiene más honor y decencia que cualquier hombre que haya conocido en este territorio, incluyéndote a ti. Lárgate de esta propiedad. Ya no trabajas aquí. Eso no lo decides tú, protestó Rafe. Mi padre me dejó a cargo en su ausencia, replicó Willa con frialdad. Recoge tus cosas y desaparece antes del amanecer. Cerró la puerta en su cara. Luego se apoyó contra ella, dejando que las lágrimas la desbordaran. La magnitud de lo que estaba ocurriendo, y su papel en todo ello, la inundaron de culpa y miedo. Elias regresó tarde al día siguiente, su rostro marcado por el cansancio y la preocupación. Willa lo recibió en la entrada, buscando noticias en su mirada. No logré conseguir su libertad, dijo Elias sin rodeos, colgando su abrigo. El juez llegará la próxima semana. ¿Y los cargos? Preguntó Willa con voz apagada. Elias suspiró con pesadez. Oficialmente, lo retienen por sospechas de estar vinculado con apaches renegados que han atacado ranchos aislados, explicó, mirando fijamente a su hija. Extraoficialmente, es por ti. La historia de Rafe ya se ha difundido. La comunidad de colonos está furiosa con la idea de que un apache se involucre con una mujer blanca. Fue solo un beso, susurró Willa. Un instante de verdad después de meses fingiendo que no sentíamos nada. Te creo, respondió Elias con suavidad. Pero eso ya no importa. ¿Qué le pasará? Preguntó Willa, la voz temblando. Elias dudó antes de hablar. Por lo que he oído, el juez Vale es un hombre justo. Si solo se tratara de la acusación falsa del robo o esas conexiones inventadas con bandidos, creo que Kyle sería liberado. Pero con lo personal involucrado, se detuvo, incómodo. ¿Qué pasa, padre?, insistió ella. El juez tiene el poder de enviarlo a una reserva, incluso a una en otro territorio. Si considera que es necesario por motivos de seguridad pública o moral. La mano de Willa voló a su boca. ¿Lo exiliarían por un beso? Por el miedo a lo que representa ese beso, corrigió Elias con tristeza. El cambio llega muy lento a lugares como este. Demasiado lento para quienes quedan atrapados entre sus engranajes, dijo ella con amargura. Necesito verlo, padre. Necesito explicarle que nunca quise que esto ocurriera. Elias negó con firmeza. Es imposible. No lo permitirán. Y si lo intentas, solo empeorará su situación. Le puso las manos suavemente sobre los hombros. Willa, escúchame. Lo mejor que puedes hacer por Kyle ahora es alejarte públicamente de él. ¿Me estás pidiendo que lo niegue? ¿Que niegue lo que siento? Te estoy pidiendo que salves su vida, respondió Elias con gravedad, porque eso es lo que está en juego aquí. La semana antes de la llegada del juez se arrastró con una lentitud insoportable. Willa pasaba los días como un fantasma, cumpliendo con sus tareas de manera mecánica mientras su mente seguía con Kyle, encerrado. Escribió varias cartas para él, derramando su corazón en cada línea, pero no tenía cómo hacérselas llegar. Elias, fiel a su palabra, despidió a Rafe de forma definitiva, a pesar de las protestas del viejo peón y de lo difícil que era perder a un trabajador con experiencia. Cada día cabalgaba hasta el pueblo,
usando su influencia para asegurarse de que Kyle recibiera un trato humano, y recabando información sobre el juicio que se avecinaba. La tarde antes de la llegada del juez, Elías regresó con un visitante inesperado, Vance Hollow. Willa lo saludó con una cortesía fría, sin ánimos para fingir amabilidad. El señor Hollow ha tenido la gentileza de ofrecer su ayuda legal, explicó Elías mientras se sentaban en el salón. Como abogado recién titulado, ha estudiado las últimas leyes territoriales. Vance se inclinó hacia adelante, con tono profesional, aunque sus ojos todavía brillaban con cierta admiración al mirar a Willa. Señorita Hart, entiendo su preocupación por el trabajador de su padre. Aunque personalmente no apruebo las relaciones entre razas, reconozco que las falsas acusaciones son un asunto de justicia, no de opiniones. Willa contuvo una respuesta mordaz. Sabía que, aunque no le agradara, Vance podría ser la mejor esperanza de Kyle. ¿Qué se puede hacer?, preguntó sin rodeos. Los cargos que lo vinculan con los ataques Apache son débiles, explicó Vance. El testimonio de su padre sobre la presencia constante de Kyle en el rancho debería bastar para desmontarlos. ¿Y lo otro?, preguntó Elías cuando Vance dudó. Él carraspeó, mirando incómodo a Willa. Eso es más complicado. Aunque no hay leyes que prohíban específicamente las relaciones entre indios y blancos, existen normas de moral pública que los jueces interpretan con mucha libertad. Se enderezó en su asiento. Sin embargo, si se trató de un solo incidente, quizá iniciado por el indio y no por la señorita Hart, y si ella hiciera una declaración tomando distancia de cualquier sentimiento indebido. ¿Quieres que diga que él me forzó?, interrumpió Willa, horrorizada. No, no. Vance retrocedió rápidamente. Solo que, aunque tal vez usted se sintió halagada por su atención, nunca correspondió ni lo alentó. Que lo que Rafe vio fue algo no deseado y que no volverá a ocurrir. Willa se puso de pie de golpe. No voy a mentir, declaró con firmeza. Kyle es el hombre más honorable que he conocido. Lo que pasó entre nosotros fue mutuo, y nació de un sentimiento verdadero. Willa, empezó su padre con tono suplicante. No, padre, se volvió hacia Vance. Agradezco su disposición a ayudar, señor Hollow, pero no a costa de la dignidad de Kyle ni de mi integridad. Vance también se levantó, con el rostro endurecido. Señorita Hart, no parece entender la gravedad del asunto. Las autoridades territoriales no ven con buenos ojos a un apache que sobrepasa su lugar, especialmente con una mujer blanca respetable. Si no hace alguna declaración que mitigue sus actos, su amigo enfrentará consecuencias muy serias. ¿Qué consecuencias exactamente?, preguntó Willa con voz helada. Vance miró a Elias, quien asintió con gesto sombrío. Como mínimo, el traslado permanente a una reserva lejana, dijo Vance en voz baja. Y en el peor de los casos, ha habido ocasiones en las que el sentimiento popular era tan fuerte que se ignoraban los procedimientos legales. La implicación quedó flotando en el aire como veneno. Willa se dejó caer de nuevo en la silla, comprendiendo por fin la desesperación de su padre. Lo lincharían, susurró ella, por un beso, por atreverse a mirar más allá de su lugar, corrigió Vance Hollow, aunque su rostro reflejaba incomodidad con sus propias palabras. Elias Hart se acercó al joven Neil, de pie junto a la silla de su hija. Willa, sé que lo que te pido va contra todo en lo que crees. Pero a veces, la vida nos obliga a elegir entre dos males, dijo con pesar. Ella miró primero a su padre, luego a Vance, y cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, ya había tomado una decisión. Muy bien, dijo en voz baja. Haré una declaración, pero no diré que sus actos fueron indebidos ni no deseados. Solo diré que entiendo que una relación así es imposible, y que no tengo intención de seguirla. Vance asintió. Eso debería bastar, especialmente con el respaldo de tu padre. Cuando él se fue, Willa se quedó sola en su habitación, contemplando el caballito de madera que Kyle Redhawk le había tallado meses atrás.
Las curvas suaves del tallado reflejaban la esencia de la libertad, algo que ahora comprendía que ninguno de los dos poseía realmente, atrapados como estaban en un mundo atado con cadenas invisibles de prejuicio y miedo. El juez Vale llegó al día siguiente, instalando la audiencia en el edificio más grande del pueblo, que servía tanto de salón comunitario como de iglesia. Toda la comunidad se reunió para el juicio, atraída por el morbo del caso y la rara oportunidad de entretenimiento. Willa y Elias llegaron temprano, vestidos con sus mejores galas, intentando resaltar su posición social. Vance Hollow los esperaba afuera, repasando detalles de última hora. «Recuerda», le dijo a Willa en voz baja, «expresa pesar por el malentendido, pero mantente firme. Aunque no guardas rencor hacia el Apache, entiendes que una relación así no es viable más allá del trabajo». Willa asintió mecánicamente, sus ojos fijos en la puerta por donde pronto aparecería Kyle. Cuando por fin lo trajeron, su corazón se encogió con fuerza. Aún con su porte digno, el tiempo en custodia lo había marcado. Mejillas hundidas, sombras en sus ojos, un hematoma fresco en la mandíbula, prueba clara de abusos pese a los esfuerzos de Elías. Pero sus ojos encontraron los de ella al instante, entre la multitud. Ella tuvo que aferrarse al banco para no correr hacia él. En su mirada no había reproche, solo una profunda tristeza. Y algo que se parecía demasiado a la preocupación, por ella. Y eso le provocó una oleada renovada de culpa. El juicio empezó con formalidad, pero pronto reveló su carácter predeterminado. El juez Vale, aunque no hostil, mostraba poco interés en examinar las pruebas con detenimiento. Los cargos por robo fueron desestimados gracias al testimonio de Elias Hart, pero las acusaciones más graves, incitar disturbios entre los apaches locales y conducta inapropiada con una mujer blanca, fueron presentadas por el fiscal territorial con tono condenatorio. Rafe Hollow testificó exagerando lo ocurrido en el arroyo, describiendo un comportamiento depredador en lugar del gesto tierno y mutuo que en verdad había sucedido. Varios habitantes del pueblo, Etta Miles, Clara Wynne, incluso Nico Reyes, aportaron chismes sobre supuestas conexiones de Kyle con grupos apaches que aún resistían la vida en la reserva, aunque nunca lo habían conocido. Durante todo el juicio, Kyle permaneció en silencio, siguiendo el consejo de Vance. No era resignación, sino una dignidad contenida que hacía que todo el proceso pareciera aún más absurdo por contraste. Cuando por fin llamaron a Willa, se puso de pie con piernas temblorosas. El salón se quedó en absoluto silencio cuando se colocó ante el juez. Había ensayado su declaración cuidadosamente con Vance, diseñada para proteger a Kyle, sacrificando la verdad de sus sentimientos. Pero al verlo allí, firme y sereno frente a tanta injusticia, las palabras ensayadas se disolvieron en su garganta. «Señorita Hart», dijo el juez, «por favor, describa la naturaleza de sus interacciones con el acusado». Willa respiró hondo. Kyle llegó a nuestro rancho en busca de trabajo honesto, y lo desempeñó con una habilidad y una integridad excepcionales. Con el tiempo, al trabajar juntos, aprendí a respetar su inteligencia, su honor y su bondad. Su voz se hizo más firme, ignorando la expresión alarmada de Vance. En cuanto al incidente presenciado por el señor Rafe, no fue forzado ni indeseado. Fue una expresión mutua de afecto genuino entre dos personas que habían aprendido a valorarse profundamente. Un murmullo recorrió la sala. El juez frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. ¿Está usted declarando, bajo juramento, que participó voluntariamente en una relación íntima con este apache? Estoy diciendo que Kyle y yo compartimos un beso, respondió Willa con firmeza. Un beso nacido del respeto mutuo y el cariño, no de la escena vulgar que han presentado aquí. El juez endureció la mirada. Joven, tal vez no comprende las implicaciones de lo que está diciendo. Lo comprendo perfectamente, señoría, replicó ella. Entiendo que un hombre está siendo condenado no por un crimen, sino por atreverse a cuidar a alguien que la sociedad le ha prohibido.
Entiendo que esperan que niegue lo que siento para complacer los prejuicios de otros. Willa, susurró Elias detrás de ella, con desesperación. Ella giró ligeramente. Encontró la mirada angustiada de su padre. Le sonrió con tristeza y volvió a mirar al juez. Si preocuparse por alguien sin importar su raza o su origen es un crimen en este territorio, entonces quizás sus leyes necesiten ser repensadas, señoría. La sala estalló en exclamaciones. El juez golpeó su mazo varias veces, pidiendo orden, con el rostro rojo, ya fuera por la rabia o la vergüenza. Willa no pudo saber con certeza cuál era el sentimiento dominante. Cuando por fin se hizo el silencio, el juez la fulminó con la mirada. Señorita Hart, tome asiento. Este tribunal tomará un breve receso para considerar este testimonio inesperado. Mientras regresaba a su asiento, los ojos de Willa buscaron a Kyle Redhawk. En su mirada había orgullo, amor y una tristeza que le rompía el alma. Él negó con la cabeza, apenas perceptible. No era desaprobación, se dio cuenta ella, sino una aceptación silenciosa de lo que esa verdad les costaría a ambos. El receso duró casi una hora. Cuando el juez regresó, su rostro era severo, pero sereno. Observó la sala repleta antes de hablar. Tras considerar todos los testimonios y pruebas, este tribunal no encuentra causa suficiente para retener al acusado por cargos de robo o insurrección. Hizo una pausa y su mirada se dirigió a donde Kyle permanecía, flanqueado por los alguaciles. Sin embargo, el silencio del acusado, sumado al testimonio de la señorita Hart, dibuja un panorama preocupante de relaciones inapropiadas que amenazan la convivencia moral y pacífica de esta comunidad. Willa sintió como su corazón se desplomaba mientras el juez continuaba. Por lo tanto, aunque no se presentarán cargos penales, este tribunal ordena que el acusado Kyle Redhawk, del pueblo apache Chiricahua, sea removido inmediatamente de este distrito y reubicado de manera permanente en la reserva de San Carlos. A partir de ahora, se le prohíbe ingresar a cualquier asentamiento de este territorio sin escolta oficial y permiso firmado. El juez golpeó su mazo. Se levanta la sesión. De nuevo, la sala se llenó de voces. Algunas jubilosas, otras murmurando sobre el escándalo. Willa permaneció inmóvil. La magnitud de lo ocurrido y de lo que ella misma había causado la abrumaba como una ola imparable. «Necesito hablar con él», susurró a su padre. «Por favor». Elias Hart, con el rostro marcado por la preocupación, dudó solo un instante antes de asentir. «¿Espera aquí?» Se levantó y se acercó a Vance Hollow, que hablaba en voz baja con el juez. Después de unos minutos de discusión, Vance regresó. El juez permitirá una breve despedida, supervisada, antes de que los alguaciles lo trasladen, dijo con voz seca, sin esconder su desaprobación. Ya está permitiendo más de lo que debería, dadas las circunstancias. Willa siguió a un alguacil hasta una pequeña antesala donde Kyle la esperaba. Tenía las muñecas atadas, y otro alguacil vigilaba la puerta. 5 minutos, ordenó el guardia con rudeza, y mantenga su distancia. Cuando la puerta se cerró, dejándolos solos con el silencio y la mirada del guardia como testigo, Willa por fin dejó caer las lágrimas. «Lo siento tanto», susurró. «Todo esto es culpa mía». «No», respondió Kyle, su voz firme aunque sus ojos delataban la emoción. «Dijiste la verdad en un lugar construido sobre mentiras. Nunca te disculpes por eso. Pero ahora te están enviando lejos. Por mi culpa, porque no pude ocultar lo que sentía. Me envían lejos porque temen lo que representamos», corrigió él con suavidad. «La posibilidad de que sus fronteras y divisiones no sean tan inquebrantables como creen». Willa dio un paso instintivo hacia él, pero se detuvo al oír al guardia carraspear. «¿Qué te pasará en la reserva?», preguntó, desesperada por memorizar cada línea del rostro de Kyle en esos últimos momentos. Una sombra cruzó su expresión.
La reserva no es un buen lugar, pero he sobrevivido a cosas peores. Encontraré la manera de ir a ti, dijo Willa con ímpetu. Cuando esto se calme... No, la interrumpió Kyle con firmeza. No debes hacerlo. La reserva no es lugar para ti, y mi gente no te daría la bienvenida. Su expresión se suavizó. Willa Hart, tú me has dado algo que pensé perdido desde que perdí a mi esposa Nika Leaf Shadow y a mi hijo Orin Snowbud. La certeza de que el amor aún puede florecer en el desierto más duro. Pero ahora debes dejarme ir. ¿Cómo?, preguntó ella con la voz entrecortada. ¿Cómo puedo seguir como si nada hubiera pasado? ¿Como si tú nunca hubieras llegado a mi vida? La mirada de Kyle se clavó en la suya, llena de una ternura insoportable. Tú vive. Busca alegría donde puedas. Recuerda que lo que compartimos fue real, aunque el mundo no estuviera listo para ello. Tiempo, anunció el guardia acercándose a la puerta. Espera, lloró Willa, sacando del bolsillo el caballito de madera que Kyle le había tallado. Te lo traje para que lo tengas, para que recuerdes. Quédate con él, dijo Kyle con voz suave. No necesito ningún objeto para recordarte. Estás escrita en mi corazón. Se irguió como reuniendo fuerza. Willa, escucha con atención. Esta noche, cuando aparezca la primera estrella, haré una promesa para ti bajo su luz. Y cada noche después, cuando veas esa estrella, sabrás que también la estoy mirando, repitiendo esa misma promesa. ¿Qué promesa?, preguntó ella, mientras el guardia abría la puerta y otros 2 hombres entraban. Kyle sonrió. Una sonrisa rara, plena, que transformó su rostro solemne. Que el amor perdura. Que las fronteras y barreras creadas por los hombres no pueden contenerlo. Que algún día el mundo cambiará, y lo que encontramos juntos ya no tendrá que esconderse en las sombras. Los alguaciles se acercaron para llevarse a Kyle. Willa dio un paso atrás, aferrada al caballito de madera como si fuera su única conexión con él. Buscaré esa estrella, prometió ella, su voz firme a pesar de las lágrimas. Cada noche, Kyle Redhawk asentía una sola vez antes de irse con los alguaciles. Caminaba erguido, con la cabeza en alto. Aquella tarde, Willa Hart permanecía en el porche de la casa del rancho, con la mirada perdida en el cielo que poco a poco se oscurecía. Su padre, Elias Hart, había guardado una distancia respetuosa durante todo el día, comprendiendo que su hija necesitaba estar sola. Los peones del rancho, al enterarse del veredicto del juicio, evitaban acercarse a la casa. No sabían cómo tratar a la mujer que había desafiado con tanto valor las reglas del mundo que los rodeaba. Cuando la primera estrella asomó en el azul profundo del cielo, Willa susurró el nombre de Kyle. Sabía que, a kilómetros de distancia, él también estaría mirando esa misma estrella, repitiendo su promesa a la noche. Aunque no pudiera oír sus palabras, la sentía latir dentro de ella. Era el testimonio de un amor breve pero verdadero, un faro de esperanza en un mundo que apenas comenzaba a sanar sus divisiones. El caballito de madera descansaba sobre la baranda del porche, sus líneas talladas atrapando la última luz del día. Willa pasó los dedos sobre la figura, sintiendo la suavidad de la madera bajo su tacto, igual que había sentido la fuerza del espíritu de Kyle, intacto, a pesar de todo lo que había sufrido. Lo recordaré, susurró a la estrella, y viviré de una manera que honre lo que compartimos juntos. No sabía qué le depararía el futuro, si Kyle encontraría forma de enviarle noticias, si el mundo cambiaría como él había dicho, si alguna vez volverían a cruzarse. Pero en ese momento, bajo la misma estrella que había sido testigo de su promesa, Willa hizo la suya, llevar la verdad de ese amor en el alma, dejar que la guiara en sus decisiones, que le diera fuerza, ser digna del hombre que le había mostrado que las cosas más hermosas muchas veces nacen en los lugares más inesperados. Y en esa promesa encontró un poco de paz. 5 años habían pasado desde que Kyle fue enviado a la reserva de San Carlos,
5 años en los que Willa miró cada noche al cielo, recordando aquellas palabras bajo las estrellas. 5 años rechazando pretendientes para desesperación de su padre, que finalmente dejó de presentarle jóvenes adecuados. El territorio de Arizona había cambiado en ese tiempo. El ferrocarril se había expandido, trayendo más colonos, y también nuevas ideas. El rancho de Elias Hart prosperó, y él se convirtió en una figura influyente en la política territorial. Abogaba por el trato justo a todas las personas, sin importar su origen, impulsado por la firmeza de su hija al no renunciar a sus principios. Willa también había cambiado. Ya no era la joven protegida que regresó de Boston. Ahora dirigía gran parte de los asuntos del rancho, ganándose el respeto de comerciantes y ganaderos. Pero bajo su temple sereno, el recuerdo de Kyle seguía tan vivo como el día en que se lo llevaron. Una tarde cálida de septiembre de 1883, Willa se sentó en el porche, revisando los libros de cuentas del rancho, mientras el sol comenzaba a esconderse tras las montañas lejanas. Un jinete apareció en el horizonte, siguiendo el camino principal hacia la casa. La silueta, contra el resplandor dorado, le hizo latir el corazón más rápido. Dejó los papeles a un lado y se levantó, protegiéndose los ojos de la luz. El jinete iba erguido en la silla, con una gracia que ella conocía tan bien como su propio reflejo. «No puede ser», murmuró, aferrándose a la baranda. Pero al acercarse, ya no hubo duda. Era él, Kyle, más mayor, con mechones plateados entre su melena negra, pero inconfundible. Su rostro era más delgado, con nuevas líneas marcadas por la vida dura, pero sus ojos, esos ojos oscuros, llenos de alma, no habían cambiado. Willa bajó los escalones despacio, temiendo que si se movía rápido, la imagen se desvanecería como niebla matutina. Kyle desmontó y se quedó de pie junto a su caballo, mirándola con una mezcla de esperanza e incertidumbre. «¿Volviste?», dijo Willa, al llegar frente a él, su voz apenas un susurro. «Lo prometí bajo las estrellas», respondió él, sin rodeos. La compostura de Willa se rompió entonces. 5 años de anhelo y contención se deshicieron al lanzarse en sus brazos. Kyle la sostuvo con fuerza, su rostro hundido en su cabello, su cuerpo cálido y firme contra el de ella. «¿Cómo es posible?», preguntó cuando al fin se separaron, sin soltarle las manos. «¿Cómo estás aquí?». «La orden judicial ya no está vigente», interrumpió una voz desde el porche. Willa se giró y vio a su padre, Elias, de pie observándolos. Su rostro mostraba una mezcla de inquietud y auténtica felicidad. «¿Padre?», preguntó Willa sin soltar a Kyle. Elias bajó los escalones y se acercó con paso tranquilo. «Tal vez deberíamos hablar adentro», dijo señalando la casa. «Hay mucho que contar». En el salón, con la luz dorada del atardecer colándose por las ventanas, Elías explicó: «He pasado los últimos 3 años escribiendo al gobernador territorial y moviendo influencias legales para revocar la orden contra Kyle». Miró al apache con un respeto renovado. «Finalmente fue concedida el mes pasado. Envié una carta a San Carlos enseguida». Willa los miraba a ambos asombrada. «¿Tú hiciste esto? ¿Sin decirme nada?». «No quería darte falsas esperanzas», dijo Elias. «El proceso era incierto, complicado». «Recibí tu mensaje hace 3 semanas», agregó Kyle. «Tomó tiempo organizar mi salida». Willa volvió la mirada a su padre, con lágrimas asomando. «¿Por qué?». «Después de todo lo que dijiste sobre lo imposible que era lo nuestro». Elias suspiró, pasándose la mano por el cabello, ahora mucho más canoso. «Porque estaba equivocado», dijo sin adornos. «Equivocado al pensar que las barreras de la sociedad debían decidir dónde puede crecer el amor». Kyle miró a su hija con un orgullo suave, lleno de ternura. «Y porque en estos 5 años, a pesar de tantos pretendientes, tu corazón no cambió», dijo Elias Hart con la voz cargada de emoción. «Esa lealtad merece ser honrada, no combatida».
Los ojos de Willa se llenaron de lágrimas. «Gracias», susurró. Elias se volvió hacia Kyle Redhawk. «Debes saber que las cosas han cambiado aquí. Me he encargado de ello. La mayoría de los antiguos peones que te conocieron ya no están. Los nuevos han sido elegidos por su integridad, no por sus prejuicios», añadió, enderezándose, con tono más solemne. «También he preparado documentos legales, títulos de tierra a nombre de Willa, con cláusulas que protegen vuestros intereses conjuntos si deciden construir una vida aquí». El rostro estoico de Kyle se suavizó con sorpresa. «¿Bendecirías esa unión?» «Bendeciría la felicidad de mi hija», respondió Elías con firmeza. «Y he llegado a creer que eso está contigo». Le extendió la mano. «Si todavía lo deseas». Kyle la tomó con firmeza. «Nunca he deseado otra cosa». Esa noche, bajo las mismas estrellas que habían presenciado su despedida 5 años atrás, Kyle y Willa caminaron junto al arroyo donde compartieron su primer beso. El aire olía a flores de final de verano, y el agua reflejaba la luz plateada de la luna. «Cuando estaba en la reserva», dijo Kyle al detenerse bajo un gran álamo, «hubo días de oscuridad profunda, hambre, enfermedad, ese quiebre del espíritu que llega cuando te encierran». Tomó las manos de Willa entre las suyas. «Pero cada noche buscaba nuestra estrella y renovaba mi promesa, que el amor resiste, que un día encontraría el camino de regreso hacia ti. Y yo te oí», susurró Willa. «A pesar de la distancia, sentí tu promesa manteniendo viva nuestra conexión». Kyle sacó una pequeña bolsa de cuero de su cintura, la misma que llevaba la primera vez que llegó al rancho. De ella extrajo algo que brillaba bajo la luna, un anillo de plata con una piedra turquesa. «Pertenecía a mi abuela», explicó. «Es una de las pocas cosas que conservé cuando mi pueblo fue desplazado a la reserva». Sostuvo el anillo entre ambos. «Para mi gente, este regalo no simboliza propiedad, sino alianza. 2 espíritus que eligen caminar juntos, apoyándose en todas las estaciones». Willa contuvo el aliento al entender. «Kyle Redhawk», su voz temblaba. «¿Caminarás este sendero conmigo? No como lo que el mundo espera que seamos, sino como lo que sabemos que somos. 2 almas que se encontraron a pesar de todo». «Sí», respondió sin vacilar, irradiando una alegría cálida como el sol de otoño. Kyle deslizó el anillo en su dedo y la abrazó con fuerza bajo el testimonio silencioso de las estrellas. 2 meses después, en un día otoñal perfecto, un pequeño grupo se reunió detrás de la casa del rancho Hart. Un arco de madera adornado con flores silvestres y pastos nativos marcaba el lugar. Kyle esperaba debajo, con un traje formal que respetaba la tradición del oeste, y una única pluma de águila en el cabello que honraba su linaje. A su lado, Elias Hart lo acompañaba como padrino, mostrando al mundo entero su respaldo, un gesto que causó sorpresa y respeto por igual. Los peones, elegidos por Elías por su honestidad, formaban un semicírculo silencioso. Junto a ellos, algunos amigos que habían demostrado lealtad y mente abierta, entre ellos Vance Hollow, quien con el tiempo comprendió que la verdadera justicia a veces implica desafiar normas impuestas. Cuando Willa apareció del brazo de May Whitfield, su amiga cercana desde que entendió la profundidad del amor de Willa por Kyle, un murmullo de admiración recorrió el grupo. Ella vestía un sencillo vestido blanco, decorado con bordados que Kyle le enseñó a hacer, uniendo sus mundos con símbolos invisibles. La ceremonia combinó ambos universos. Un juez del territorio, el honorable Judge Bile, ofició legalmente, mientras Kyle recitó bendiciones apache que honraban la unión sagrada de sus espíritus. Durante los votos, Willa miró a su padre. Sus ojos ya no reflejaban temor, sino lágrimas de alegría. Esa noche, la celebración fue como ninguna en el territorio. Música de ambas culturas se mezcló bajo la luz de los faroles. Elías no escatimó gastos.
Quería que el casamiento de su hija se recordara como el inicio de algo nuevo, no como un escándalo. Cuando cayó la noche, Kyle llevó a Willa a un rincón tranquilo. «Mira», dijo señalando la primera estrella que apareció. «Nuestra estrella». Willa se apoyó en su hombro. «No necesitamos promesas esta noche», susurró. «Ya cumplimos las que importaban». Kyle la miró, tomando su rostro entre las manos. «Una más», propuso. «Prometamos recordar que lo que parecía imposible se volvió posible porque no dejamos de creer». «Lo prometo», respondió ella, besándolo para sellar el voto. Al regresar a la fiesta, Elias los recibió con una sonrisa tranquila. «Tengo algo para ustedes», dijo entregándoles un sobre. Dentro había una escritura de tierras, 200 acres al este del rancho, con acceso al arroyo y una cabaña que Elias había mandado construir en secreto. «Su hogar», explicó, «cerca para estar en familia, pero lo suficientemente lejos para tener su intimidad. Y con espacio para nietos cuando llegue el momento», añadió con una sonrisa traviesa. Willa lo abrazó con fuerza. «Gracias por cambiar», le dijo, «por ver más allá de lo que te enseñaron». «Gracias por mostrarme cómo hacerlo», respondió Elías con voz entrecortada. Más tarde, en la cabaña nueva, aún se oía de lejos el eco de la celebración. Kyle y Willa salieron al porche, mirando la tierra que ahora sería suya, donde sus hijos crecerían conociendo ambas culturas. «El apache se entregó para proteger su nombre», murmuró Kyle, repitiendo las palabras que una vez recorrieron la región. «Y la dejó con una promesa bajo las estrellas», añadió Willa, entrelazando sus dedos con los de él. «Una promesa que cumplimos. Sobre ellos, el cielo se abría en posibilidades infinitas». Su futuro, tan ganado a pulso, tan preciado, era ahora solo suyo. En un mundo donde las malas noticias dominan los titulares, la historia de Kyle nos recuerda una verdad atemporal. La bondad aún existe, aunque no siempre haga ruido. Como la familia de Willa, que al principio se resistió pero terminó por aceptar y amar a Kyle. Hay muchas personas que eligen el amor en lugar del prejuicio, la comprensión en lugar de la división. Elias Hart, que pasó de ser un hombre preso de las normas a un padre valiente que eligió la felicidad de su hija, demuestra que los corazones pueden transformarse. Aunque no sean virales, esas historias ocurren cada día. Gente que abre sus casas a los distintos, comunidades que se unen sin mirar diferencias, individuos que deciden ver con los ojos del alma. Quizá la mayor lección de Kyle y Willa es esta: prestar atención a lo bueno, crear luz donde falta, y recordar que, incluso contra toda probabilidad, el amor siempre encuentra el camino. Así que tú, que estás leyendo o escuchando, presta atención a la bondad que te rodea, al vecino que sonríe, al desconocido que ayuda, al alma que ama sin fronteras, porque el amor sigue vivo, la bondad sigue creciendo, y la luz siempre vuelve a alzarse, incluso en los desiertos más oscuros, desde secretos del viejo oeste. Gracias por cabalgar con nosotros por este sendero de esperanza. Que el viento lleve tu espíritu hacia nuevos horizontes. Que el fuego del corazón te mantenga cálido en las noches frías. Y que siempre te sientas abrazado por la fuerza de 1000 soles. Hasta que nuestros caminos se crucen de nuevo bajo las estrellas del relato. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de esta historia. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.